Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janó y hoy va a ser la cuarta edición de una serie de 4 en la que hemos compartido sobre San José, el varón prudente y justo. En esta ocasión vamos a cerrar de una manera, esperemos que sea culmen. Vamos a hablar sobre San José, el papá formador del carácter cristiano. Es decir, cómo pedirle a San José que sea nuestro papá espiritual en una etapa de nuestras vidas donde como hombres necesitamos de la figura fuerte y sólida en tiempos de crisis de fe, donde nuestra fe ha crecido, pero está siendo sacudida en la prueba. Es siempre un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia del Señor con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para profundizar en este tema, en este último tema de esta serie de 4 ediciones, hemos dividido nuestro programa en 4 segmentos. El primero es el deseo de ser hijos de José y cómo salirle al encuentro a José. En el segundo segmento vamos a hablar sobre San José, ese espejo de Dios Padre, el educador del Verbo encarnado. En el tercer segmento vamos a hablar sobre el padre y la madre en la tradición judía y cómo eso se extrapola al cristianismo para tener ese padre y esa madre en nuestra fe. Finalmente vamos a hablar sobre ese momento culmen del carácter cristiano, cómo lo vivió José, cuál es la virilidad de José que lo hizo triunfar en su prueba y tomar eso como ejemplo para nuestra fe como hombres de fe. Bueno, es un programa especial que nos va a ayudar a pedir con el autor la paternidad de José. Regresamos después de esta pausa para empezar con el primer segmento. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a este primer segmento en el programa de El hombre católico en el mundo de hoy. Soy Leo Janón y vamos a hablar en este primer segmento sobre el deseo de ser hijos de José. Cómo salirle al encuentro a papá José. Querida audiencia, damos inicio en este primer segmento este tema que toca las fibras más profundas del corazón del hombre católico. El anhelo de tener un padre, de sentirse guiado, protegido y amado. San José no solo es el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús, también es el modelo del hombre justo, el hombre silencioso, el hombre obediente que el Señor quiere proponernos como padre espiritual.
¿Qué pasaría si despertáramos en nuestro interior un deseo ardiente de ser verdaderamente sus hijos? Aquí no estamos hablando de una devoción lejana, sino de un vínculo profundo, real, casi tangible. Ser hijos de José implica salir a su encuentro, abrir el corazón al testimonio de su vida, aprender de su humildad y su fortaleza, de su ternura y virilidad, de su fe concreta y valiente. San José, muchas veces, a sombras del Evangelio, quiere hoy tomar protagonismo en nuestras vidas, pero de la manera que lo sabe hacer, callada, oculta. En este segmento queremos despertar ese deseo. Queremos invitarte, hombre católico, a mirar a José como un padre y preguntarte, ¿cómo salirle al encuentro? ¿Cómo dejar que te adopte? ¿Cómo dejar que te enseñe, que te forme en medio de tus luchas y tareas diarias? Bueno, pues tenemos que empezar con ese deseo, entenderlo de dónde viene. Y es un deseo que nace del alma, porque hay deseos que no vienen de nuestra cabeza, vienen del alma, de esa parte nuestra donde Dios mismo pone sus anhelos. Uno de esos deseos es este: quiero ser hijo de San José, quiero amarlo, quiero conocerlo, quiero que me acompañe, que me forme, que me abrace como papá espiritual. Tal vez pareciera, pero en realidad este camino no es complicado. De hecho, es tan sencillo que solo lo entienden bien los niños. Porque San José no habla, pero su silencio educa, su presencia transforma, su mirada protege. Es el papá ideal para un niño. Pues cuando ese niño llega a su adultez, las palabras que su papá ha venido guardando para las postrimerías de su vida ya no serán necesarias. ¿Cómo lograr ser un hijo de un padre con semejantes características? Pues adoptando las cualidades de un niño profundamente inocente y puro. Entonces hay que entender varias cosas. La primera, hay que admirarlo a San José sin necesariamente entenderlo, simplemente como un niño mira a su papá. Porque cuando somos pequeños no admiramos a nuestros papás por sus títulos ni por lo que saben, simplemente los admiramos porque son papá, porque están ahí, porque nos cargan en los brazos, porque cuando hacen algo lo vemos como el patrón de lo que es, el ejemplo de hacer algo bien. Y eso nos da orgullo. Y así es con San José. No hace falta realmente entenderlo, solo hace falta mirar con ternura. Pensar que fue él quien enseñó a Jesús a caminar, a usar sus manos, a rezar con voz de niño. San José, enséñame a mirarte como Jesús te miraba. Enséñame a amarte sin complicaciones, a confiar en ti como un niño confía en su papá. Segundo, reconocerlo como protector silencioso, porque San José no dio grandes discursos, no hizo milagros públicos, pero fue el escudo de María y el guardián de Jesús. Su poder entonces está en su humildad, en su obediencia, en su capacidad de proteger sin figurar. En la vida espiritual también hay muchas cosas invisibles que nos protegen. Cuando me sienta en silencio y no sé por qué, pero siento paz. Quizás es porque San José está ahí, como lo estuvo siempre para Jesús y María. Por eso tenemos siempre que rezarle: papá José, protégeme en lo oculto, defiéndeme como defendiste a tu familia, aun cuando yo no lo note, porque yo confío en ti. Tercero, creo que es importante invitarlo a caminar conmigo en lo ordinario. San José vivió toda su vida en el trabajo, en la casa, en los caminos de tierra, entre herramientas, sueños y también sus oraciones. Él es el santo de lo ordinario, el que convirtió cada gesto cotidiano en una obra de amor. Él puede caminar conmigo mientras, no sé, arreglo mi cuarto, mientras hago mis tareas, mientras trabajo, mientras lucho con mis debilidades, mientras amo a mi familia. Si le digo: José, camina conmigo, estoy seguro que él lo hará.
Papá José, no quiero caminar solo. Enséñame a vivir como tú, en silencio, con fe, con amor. Enséñame a encontrar a Dios en lo de todos los días. Cuarto, hacerme su hijo de verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como Jesús lo hizo. Aunque no era su padre biológico, Jesús le obedeció, lo honró, lo amó, como si lo fuera, como lo fue. Porque en el reino de Dios el amor es más fuerte que la sangre. Así que si le digo con fe, San José, quiero ser tu hijo, él no me lo va a negar. Me va a adoptar en su corazón como adoptó a Jesús. Y como un buen papá, va a empezar a formarme, a guiarme, a hablarme en el silencio. Papá José, te entrego mi corazón. Sé mi papá espiritual. Enséñame a vivir como hijo de Dios. Enséñame a cuidar al Jesús de mi interior, como tú lo cuidaste en tus brazos. Quinto, terminar el día en sus brazos. Así como los niños duermen tranquilos en los brazos de su papá, así también puedo cerrar cada día en los brazos de papá José, confiándole mis preocupaciones, mis preguntas aún sin respuestas, mis luchas. Él no va a resolver todo de inmediato, pero va a estar. Y eso es lo que más me debe importar. Papá José, al final de este día, acógeme en tu abrazo. Dime que todo estará bien. Enséñame a confiar como Jesús confió en ti. Este camino de amor y no de lógica es la conclusión, porque San José no se llega por razonamientos, se llega por amor. Si quiero tener una fe viva, fuerte, humilde, entonces tengo que pedírsela a Él. Él la vivió en carne propia. Así que Él me enseñará que en lo ordinario está el milagro, que en el silencio está la respuesta y que Dios mismo eligió vivir como hijo de Él. ¿Cómo le salimos al encuentro a San José? Bueno, si mi deseo es verdaderamente ser hijo espiritual de San José y mis palabras realmente rebosan de anhelo sincero y claridad interior, pues creo entonces que me he colocado sin estar totalmente consciente de lo grande de este autor, en una disposición privilegiada para que San José mismo me adopte, me acompañe y me conduzca silenciosamente en mi camino espiritual. Porque si hay algo que me palpita en el corazón es que Él no se impone, pero a quien lo busca con hambre de amor, se le entrega completamente. Entonces, ¿cómo salirle al encuentro a San José? Pues permitiéndome un camino inspirado en la espiritualidad. Es que eso es lo importante. Y eso tiene varios matices. El primero de ellos es entrar en su silencio. Como bien sabemos, San José no pronuncia palabra en los evangelios. Su lenguaje es el silencio habitado por la presencia, porque vivió la vida ordinaria con el mismo Dios en sus brazos. Para encontrarse con Él hay que entrar al desierto del corazón, donde callan las voces del mundo. Y debo entonces hacer de mis momentos de oración un taller de Nazaret, donde simplemente yo esté presente, con el deseo de estar junto a Él, aunque no lo sienta aún. Papá José, siervo fiel y justo, enséñame a amar el silencio como tú lo amaste, para que en el vacío del ruido yo descubra tu presencia. Enséñame a estar contigo sin necesidad de palabras. El segundo aspecto es contemplar a Jesús con los ojos de Papá José. Es decir, ahora hacemos lo contrario. Es decir, desde el otro ángulo más bien. San José vivió en contacto con el cielo. ¿Qué significa eso? Pues cuidó a Dios mismo en la carne. ¿Cómo miraba José al niño Jesús? ¿Cómo lo sostenía? ¿Cómo trabajaba para él? Por eso debo invocar a San José para que me preste su mirada. Mirar al Santísimo Sacramento, como él miró al niño dormido entre sus brazos. Amar a María, como él la ama. Escuchar a Jesús en el Evangelio, como él lo escuchó en su casita de Nazaret. Papá José, préstame tus ojos.
para mirar a Jesús. Préstame tus oídos para escuchar el Evangelio. Préstame tu fe para creer cuando no entiendo. Préstame tu corazón para amar en lo oculto. El tercer aspecto es abrazar lo ordinario como lugar de redención. Es decir, la santidad de San José estuvo tejida en todo lo que era pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible para el mundo, porque lo invisible para el mundo fue donde él encontró a Dios. Mi camino ordinario, que solo yo las vivo. Muy pocas personas realmente la viven conmigo. Son mis luchas diarias, son mi trabajo, mis silencios, mis caídas. Todo eso es Nazaret. San José está ahí. Y debo empezar por ofrecerle mis tareas diarias entonces, invocándolo al comenzar cada cosa, incluso la más pequeña. Debo hacerle espacio en mi rutina, una ejaculatoria, una oración breve, una vela encendida por él, su imagen. Como cuarto aspecto, creo que es importante consagrarme como hijo suyo. Debo hacer una consagración sencilla de lo que es mi vida a papá José, como hijo espiritual. Algo así como papá José, papito terrenal del divino niño, esposo de María Santísima y custodio fiel de los misterios de Dios en su vida oculta. Hoy me entrego a ti como hijo espiritual. Enséñame a obedecer, a confiar, a callar, a servir. Enséñame a cuidar a Jesús y a María que tengo en mi corazón. Sé mi papá, mi protector y mi guía en este camino hacia la mayoría de edad espiritual. Y únete a mi redención desde el cielo, como lo hiciste con tu Hijo Jesús. Amén. El quinto aspecto es dejarme moldear por su humildad. Ser como niños. Que nosotros como elegidos de Dios seamos como niños. San José, como cabeza de la Sagrada Familia, fue el niño mayor del hogar de Nazaret. Obediente, dócil, silencioso, pobre de espíritu. Y en eso está su grandeza. Por eso debo dejarme moldear. San José no hace ruido, pero forma. Y cuando él actúa, transforma las piedras en templos, la madera en cruz. Bien, hemos concluido este primer segmento, conscientes de que no basta con admirar a San José desde la distancia, necesitamos correr hacia él, como el niño que necesita el abrazo de su padre. El hombre católico de hoy está hambriento de figuras paternas auténticas. San José no nos decepciona, él está dispuesto a guiarnos, a educarnos, a fortalecernos. Así que abramos nuestro corazón a su paternidad y avancemos al siguiente segmento, donde profundizaremos aún más en su identidad como espejo del Padre Celestial. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Soy Leo Janón y estamos de regreso en este segundo segmento donde vamos a hablar sobre San José, el espejo de Dios Padre y educador del Verbo encarnado. Así que estamos entrando ahora a un terreno todavía más profundo, porque en este segundo segmento vamos a contemplar a San José como ese espejo del Padre Celestial. Y sí, así lo llama la Iglesia en sus letanías. ¿Qué significa esto? ¿Qué revela de Dios el corazón de José? Nada menos que su rostro de ternura, su fidelidad absoluta, su autoridad amorosa y esa capacidad de formar al mismísimo Hijo de Dios en su humanidad. ¡Qué misterio tan grande! San José, siendo un hombre como tú y como yo, fue elegido para educar a Dios hecho niño. ¡Qué dignidad tan alta! Y al mismo tiempo, qué responsabilidad tan profunda. Jesús aprendió a hablar, a trabajar, a orar, a ser hombre. José. Y esto debería estremecer nuestro rol como padres, como líderes en el hogar.
Hoy más que nunca necesitamos mirar a San José como el educador perfecto, aquel que formó el corazón humano del Verbo. Él es un ejemplo para todos los padres que buscan formar a sus hijos en el amor, la rectitud, la obediencia y la libertad. Pero tiene que empezar de nosotros mismos. Y por eso en este segmento vamos a hablar de cómo su vida revela el misterio del Padre y cómo puede formar también nuestras vidas si somos sus hijos. Así que si deseo ver a San José como papá, debo entender lo único y especial de su paternidad en cuanto al niño Jesús, que es formador del hombre Dios, custodio de la humanidad del Verbo encarnado, padre virginal del hombre verdadero, educador del Verbo en la carne, padre de la humanidad redentora de Cristo. Para esto debo partir del dogma de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. Y particularmente creo que es importante entender que este dogma aparece con una profundidad mística y amorosa muy intensa. Desde la doctrina católica, este dogma se fundamenta en que Jesucristo, el Hijo de Dios, es consustancial al Padre en su divinidad y es consustancial a todos nosotros en su humanidad. Y esto fue, lo dije yo, esto fue definido solemnemente en el Concilio de Calcedonia en el año 451, donde se afirmó que en Jesucristo hay una sola persona divina con dos naturalezas, la divina y la humana, sin confusión, sin cambio, sin división, pero tampoco sin separación. Creo que esta verdad es vivida y transmitida desde una experiencia íntima con Cristo. Todos nosotros podemos vivir esto. Porque Cristo dice que Él siempre ha sido, que Él es el principio y el fin, el camino, la verdad y la vida. En Él está el poder y el ser. En Él está el secreto y la causa. Él es el Salvador, el único, el Señor. Y no lo debemos dudar nunca. Él es el Señor que quiere replantear la historia con nuevos elementos y con hombres nuevos. Y eso nos muestra que para Jesús, quien es presencia viva, que se manifiesta hoy, que habla, que guía, que consuela y que actúa, hace que su humanidad no le impida ser omnipotente, ni tampoco su divinidad lo aleje de nuestras necesidades humanas. Además, esa visión siempre está profundamente unida a María, su madre. Ella es presentada como esa señal del camino que es Él, como el arca de la alianza donde Dios se hace carne. Y creo que el dogma tenemos que entender y dejar claro que no se trata de una dualidad, porque en el sentido estricto no se habla de dualidad cuando nos referimos a la unión de la naturaleza divina y la humana en Jesús, porque ese término de dualidad, podría sugerir que hay dos personas o que hay una división real entre sus naturalezas, lo cual sería contrario al dogma. Por eso lo correcto es hablar de unión, lo que se conoce como la unión hipostática. Es decir, que es una única persona, la del Hijo, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, con dos naturalezas, una divina y otra humana, perfectas y completas, unidas sin confusión ni separación. Así que cuando decimos que no es una dualidad, es en el sentido de que haya dos seres o dos voluntades independientes. No, más bien una unidad profunda donde la divinidad asume la humanidad y la humanidad pues queda plenamente unida a la divinidad en esa persona de Cristo. Creo que es importante vivir con una conciencia muy clara del misterio. Jesús es Dios con poder, luz y gloria, pero también es el hombre que sufre, se entrega, agoniza y ama con corazón humano. Su humanidad es real y completa, no es nada más una apariencia. Y aquí viene una expresión muy profunda que ha sido meditada por muchos santos y teólogos. Dios que conoce y el hombre que padece. La frase suele formularse como Dios no puede padecer, pero el hombre sí. Por eso en Cristo Dios conoce y el hombre padece. Y eso resume de manera sencilla el misterio de la unión hipostática.
Es decir, como Dios, Jesús conoce todo, tiene plena sabiduría, poder, omnisciencia, eternidad. Como hombre, Jesús puede sufrir, llorar, tener hambre, ser tentado y morir. Pero todo eso lo vive una sola persona, el Hijo de Dios. Así, pues no es un hombre cualquiera el que sufre, sino que es Dios mismo hecho hombre quien padece por amor. Y esa es la belleza del misterio cristiano. El dolor humano de Jesús tiene el valor redentor divino, porque quien lo sufre es Dios mismo en su carne humana. El gran San León Magno, el Papa, lo expresaba así en sus sermones. Decía, lo que era visible de nuestro Redentor pasó a los misterios sacramentales. Y para que nuestra fe fuera íntegra y firme, fue ayudada por las señales del poder divino. Porque aunque el Señor Jesús nació verdadero hombre de la Virgen María, Él no cesó de ser verdadero Dios. Entendamos un poquito esa palabra hipóstasis, hipostática. ¿Qué significa hipostática? Pues viene del griego hipóstasis, que significa literalmente hipo, debajo, y estasis, posición o sustancia. Así que la hipóstasis se traduce como lo que está debajo, es decir, la sustancia o realidad que sostiene una existencia. En el contexto teológico se refiere a la persona. Ahora, en los primeros siglos de la Iglesia, los padres y los concilios lucharon mucho para precisar cómo explicar el misterio de Jesús sin caer en errores. Algunos decían que eran dos personas distintas, que eso terminó siendo la herejía del nestorianismo. Otros decían que Jesús no tenía verdadera humanidad, que esa terminó siendo la herejía del docetismo o del monofisismo, ¿sí? Pero para aclarar todo esto, el concilio de Calcedonia, que como ya habíamos mencionado, se dio en el año 451, definió que en Jesús hay una sola persona, hipóstasis, del Hijo de Dios, con dos naturalezas, divina y humana, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y este es el misterio que nosotros llamamos la unión hipostática. Es decir, la naturaleza humana fue asumida por la persona del Verbo, el Hijo, sin dejar de ser divina. Pero, ¿por qué fue importante y por qué el Papa intervino? Porque esta expresión fue clave para proteger el corazón de la fe cristiana. Que Dios realmente se hizo hombre, que el hombre Jesús es verdaderamente Dios, que la redención tiene valor infinito, porque quien murió en la cruz es Dios hecho hombre. Es decir, el Papa San León Magno fue una figura central en esto. Y aquí hay un documento que es importante que todo cristiano debe conocerlo. Ese documento del Papa San León Magno, que se conoce como el Tomo a Flaviano. Y ese documento fue leído en el concilio de Calcedonia y fue acogido con esas palabras, ¿no? Pedro ha hablado por boca de león. Y ahí defendía con claridad que cada naturaleza actúa según lo que le es propio, en comunión con la otra, pero sin confusión. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, porque nos tenemos que hacer una pregunta. ¿En cuál naturaleza juega su rol San José? Bueno, vamos paso a paso. Primero, el dogma y sus límites. Creo que en la unión hipostática Jesucristo es una sola persona divina con dos naturalezas completas. Lo estoy reiterando todo el tiempo para que lo entendamos. Es decir, la divina, que es eterna, no creada, y la humana, que es la engendrada, asumida en el tiempo. Entonces, la naturaleza divina proviene eternamente del Padre. Y la naturaleza humana fue asumida en el tiempo y proviene de María por obra del Espíritu Santo. Por eso el credo dice, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. La Iglesia enseña firmemente que María es la única fuente humana de la carne de Cristo. No hubo intervención de varón en la generación de Jesús, y así lo definió, por ejemplo, el Concilio de Letrán en el año 649 bajo el Papa Martín I. Pero nos volvemos a hacer la pregunta, ¿dónde entra San José? Aquí es donde mi intuición creo que entra en lo bello y legítimo y lo muy legítimo del misterio. San José no participa en la generación física de Jesús,
pero sí en su formación humana integral como persona humana, en lo afectivo, en lo cultural y social, en lo relacional, en lo espiritual y religioso. Es decir, San José es el padre legal, protector, educador, cabeza visible de la Sagrada Familia, y en ese sentido colabora con la economía del misterio, no como fuente de la naturaleza humana de Cristo, pero sí como modelo y formador en esa naturaleza ya asumida por el Verbo. El Papa San Juan Pablo II lo dijo bellamente en su carta Redentoris Justos. Él dijo que San José participó en el misterio de la encarnación precisamente como quien compartió en la misión de María y fue, por tanto, partícipe de aquel acontecimiento salvífico. Ahora, ¿estaríamos diciendo algo erróneo o herético? No si lo sabemos expresar con precisión. Creo que no sería contrario al dogma decir que San José colaboró en la formación y en la educación humana de Jesús, pero no en su generación. Es decir, sí, San José ayudó a Jesús a hablar, a trabajar, a rezar, a vivir como judío, como hijo, como varón. No, San José no contribuyó con su semen ni biológicamente a la humanidad de Cristo. Decir que colaboró en la formación de la naturaleza humana ya encarnada es legítimo y es profundamente bello. Incluso se podría decir que su paternidad virginal es un don inmenso y activo dentro del plan salvífico. En ese orden de ideas, se puede decir que Jesús, en su naturaleza de hombre verdadero, fue gracias, así sea en parte, a San José. Pues la respuesta es sí, pero tiene matices importantes. Primero, ¿qué significa que Jesús es hombre verdadero? Bueno, pues ser hombre verdadero implica que Jesús tiene un cuerpo humano, real, con carne, sangre, órganos, limitaciones físicas. Un alma humana, racional, con inteligencia, voluntad, afectos, libertad. Y vivió una historia humana concreta. Nació, creció, fue educado, amó, sufrió, murió. Y todo esto forma parte de su naturaleza humana asumida por el Verbo desde el seno de María. ¿Se puede decir entonces que Jesús es hombre verdadero gracias a San José? Y aquí está el punto clave. No en el sentido del origen o transmisión de la humanidad. Jesús es hombre verdadero gracias a la encarnación del Verbo en el seno de María por obra del Espíritu Santo, sin semilla de varón. Pero sí se puede decir que la experiencia de Jesús como varón, como hijo, como miembro de un pueblo, de una familia, de una tradición religiosa y cultural, es algo que él vive en gran parte gracias a San José. Dicho de otro modo, Jesús es el hombre verdadero en su ser gracias a María, pero es varón verdadero, hijo, trabajador, miembro del pueblo de Israel, en gran medida gracias a San José. San José no lo hizo hombre, pero lo formó como. Fue su referente paterno, su modelo de identidad, su primer testimonio de masculinidad, de obediencia, de trabajo, de fe silenciosa. Es decir, en conclusión, San José no dio la humanidad a Jesús, pero participó activamente en hacer de esa humanidad una humanidad madura, obediente, trabajadora y profundamente enraizada en el plan del Padre. Gracias a San José, Jesús fue educado como varón, como hijo de Israel y como artesano justo. Y eso no contradice el dogma, sino que lo honra y lo complementa maravillosamente dentro del misterio de la encarnación. La palabra verdadero aplicada al ser humano significa que no es apariencia, que no es símbolo, que no es representación, sino una realidad completa, un cuerpo y alma humana en una vida concreta situada en una historia, una cultura y una familia. Entonces, ser verdadero hombre implica dos dimensiones: la esencia recibida al ser engendrado de María por el Espíritu Santo y la configuración humana vivida y formada en el tiempo, en la familia de Nazaret. Y ahí Papá José tiene un rol insustituible. Así que la afirmación que lo verdadero incluye lo engendrado y también lo formado es legítimo y profundo. Afirmar que la verdad de la humanidad de Jesús no se queda solo en la carne recibida, sino que incluye el camino vivido, la educación recibida, el modelo seguido, los vínculos asumidos. Por eso tenemos que decir sin temor que Jesús es hombre verdadero, no solo porque asumió nuestra carne, sino porque vivió nuestra humanidad entera con todas sus etapas y aprendizajes. Y esa vivencia humana fue posible, querida y bendecida por el Padre a través de
María y José. La verdad de la humanidad de Cristo no solo radica en haber sido engendrado en carne, sino también haber sido formado como hombre. Por eso San José, padre virginal de Jesús, fue instrumento providente del Padre en esa formación. Y así, en la economía del misterio, podemos decir que en Jesús, verdadero hombre, lo verdadero se verifica tanto en lo que recibió por gracia en María, como lo que aprendió y vivió por amor en José. Y eso es totalmente aceptable y bello. Bien, San José no es un personaje decorativo, creo que nos queda claro, en la historia de la salvación. Él es protagonista en el misterio del Verbo encarnado. Él es el hombre que se dejó moldear por el Padre para reflejarlo en la tierra. Imitarlo, entonces, es una tarea noble, urgente, profundamente transformadora para todos nosotros los varones. Sigamos en ese camino de reflexión, ahora desde la raíz cultural y bíblica del rol del Padre en la tradición judeo-cristiana. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos al tercer segmento, soy Leo Janón y aquí estamos en este programa del Hombre Católico en el mundo de hoy. Vamos a hablar ahora del padre y la madre en la tradición judía y cómo aplicar estos roles en esta era del cristianismo. Querida audiencia, el hombre católico en el mundo de hoy no puede entender su rol como esposo y padre sin conocer sus raíces espirituales. Por eso este segmento es importantísimo, porque vamos a dar un vistazo a la rica tradición judía sobre el papel del padre y la madre y cómo esta visión es asumida, es elevada y es transformada por la fe cristiana. En el mundo hebreo, el padre es autoridad, es guía espiritual, es protector del hogar, es transmisor de la fe. La madre es el corazón del hogar, la formadora de almas, la imagen de la ternura de Dios. Estas realidades no son meros roles sociales, son vocaciones sagradas. Y San José y la Virgen María las vivieron en su máxima expresión. No eran ideas abstractas, eran vida encarnada, cotidiana, llena de fe y de mucha lucha. Por eso nos urge redescubrir esta sabiduría. El cristianismo no cancela estas raíces, sino que las completa, las eleva, las transforma, las trasciende. Por eso este segmento nos invita a recuperar este sentido profundo de familia como espacio de fe, de misión y de santidad. ¿Cómo vivimos eso hoy? ¿Cómo podemos, como hombres, responder a este llamado eterno? Bien, pues empecemos hablando del padre y la madre en la tradición judía. Creo que la tradición judía en el tiempo de Jesús, la formación de los hijos era profundamente estructurada y estaba claramente dividida en roles propios del padre y de la madre según la ley, según la tradición oral y según la vivencia cotidiana del pueblo de Israel. Hablemos del papel de cada uno. Empecemos por la madre. La madre era la primera formadora, especialmente en los primeros años de vida del niño, y su rol era más afectivo, era relacional, era religioso domésticamente hablando. Funciones principales de la madre. Primero, enseñar el habla y las primeras palabras, y eso es clave. Segundo, es introducir al niño en las oraciones diarias, como el Shema Israel. Tercero, cultivar la identidad familiar, los afectos, el cariño por la fe, la historia del pueblo. Cuarto, enseñar hábitos de limpieza, de orden, la alimentación kosher, respeto por la ley. Quinto, preparar el corazón del niño para Dios. De hecho, los rabinos decían que la madre era la primera sinagoga del alma del niño. Y María, en este sentido, pues cumplió perfectamente este rol y Jesús aprendió de ella esa ternura, esa humildad, esa obediencia, esa contemplación y ese amor a las escrituras. Ahora, el padre en la tradición judía. El padre tenía un rol más público, legal, espiritual, público y profesional. Es decir, más o menos desde los 5 o 6 años empezaba a formar activamente al hijo. Y esas funciones principales del padre, pues, empiezan con la instrucción en la Torá, la ley. El padre era responsable de enseñar los mandamientos y la fe. Ya no es solo obedecer a Dios, ya no solo es el mandato del amor a Dios, sino también el mandato del amor al prójimo. También introducción en el trabajo, enseñar el oficio. En el caso de San José, pues, de carpintero, ¿no?
Tercero, enseñar la oración en la sinagoga, especialmente los salmos, donde iban los varones, ¿sí? Cuarto, preparar al hijo para los ritos de paso. Y ahí pues podemos mencionar tres: la circuncisión a los 8 días, aunque la madre también participa; la presentación en el templo, que también la madre participa a los 40 días; y la formación hacia el bar mitzvah, ¿ok? Que es alrededor de los 12 o 13 años. Y finalmente, pues el padre modela el rol masculino y de piedad viril en el hogar y en la comunidad. Es decir, hay una trascendencia de la parte doméstica a la sociabilidad. San José, entonces, como varón justo y prudente, cumplió este papel con fidelidad. Enseñó a Jesús a trabajar, a orar, a respetar la ley, a amar a Dios como padre y a ser un hijo de Israel obediente. En resumen, podemos entonces decir que la madre forma el corazón, la intimidad, la ternura, la fe básica y la identidad afectiva domésticamente hablando. Y el padre forma la responsabilidad, la ley, el trabajo, la oración pública en el templo, la piedad varonil y el compromiso con el pueblo. Pero una no vale sin la otra. Juntos, María y José entonces fueron la escuela completa de la humanidad de Jesús. Por eso la iglesia los venera como la Sagrada Familia, que es la escuela del Verbo hecho carne. Ahora, extrapolemos estos roles de María Santísima y de San José, estos padres judíos, al cristianismo, porque al final de todo somos judeocristianos. Y segundo, lo queremos hacer porque si queremos ser hijos espirituales de San José y de la Santísima Virgen María y vivir esa maternidad y esa paternidad espiritual como cristianos de hoy, entonces tenemos que traducir sus roles no solo como modelos, sino también como presencias vivas. Son personas triunfantes, nos acompañan, siguen actuando en nuestra formación espiritual. Así que vamos a hacer esa extrapolación en una clave mística y práctica. Primero, María, la Madre Espiritual, la formadora del corazón de Cristo en nosotros. Así como María formó el corazón humano de Jesús, hoy forma el corazón cristiano en cada uno de nosotros. Su maternidad espiritual es silenciosa, profunda y fecunda. Así que su rol en nosotros hoy, pues, forma nuestro corazón en la ternura y en la contemplación del misterio. También nos enseña a escuchar a Dios con humildad y docilidad, como ella lo hizo en la Anunciación. También educar en la oración profunda y en la confianza total en Dios. Y ayudarnos a vivir en pureza, obediencia y servicio. María es el arca y refugio cuando el alma sufre o está en combate. Y finalmente ella nos gesta para Cristo, porque somos hijos en su vientre místico. Y esa se extrapola a la iglesia, por eso ella, la madre, le da ese matiz de maternidad a la iglesia. Así que hoy ser hijo de María es dejar que ella modele en nosotros a su hijo. Es dejarnos envolver por su silencio, por su fiat, por su ternura. Es vivir en sus brazos para ser más de Cristo. Hablemos de San José, el padre espiritual, el formador del carácter y la obediencia en el alma. Así como José formó la madurez humana de Jesús, hoy es el modelo y presencia viva del padre espiritual, silencioso y fuerte. Su rol en nosotros hoy es formarnos en ese carácter firme, la obediencia a Dios, el silencio fecundo, modelar la piedad masculina y también responsable, tanto en hombres como en mujeres, la fidelidad, el trabajo, el servicio, la protección. Ayudarnos a discernir sin miedo, a actuar con prudencia, a trabajar con santidad. Y Él es el custodio de nuestra vocación. Entonces, por derivación, y es nuestra guía en tiempos de oscuridad espiritual, en nuestro caminar espiritual, social, comunitario, porque nos enseña a amar sin poseer, a servir sin ser vistos, a obedecer sin preguntar demasiado. Hoy ser hijo de San José es
simplemente dejarnos formar por esa firmeza silenciosa, por su justicia obediente, por su humildad fecunda. Es confiar en que nos guía, aunque no siempre lo veamos. Y por eso vamos a entender un poquito la aplicación concreta. ¿Cómo ser hijos como Jesús lo fue? Ese es el punto clave. Jesús fue engendrado por el Espíritu en el seno de María. Fue formado por José en la obediencia, el trabajo, la fe y la justicia. Y nosotros que estamos llamados a ser imagen de Cristo, pues también necesitamos la ternura materna de María que nos forme el alma y la fortaleza paterna de San José que nos forma el carácter cristiano. Bien, hoy más que nunca se necesita volver a las raíces, recuperar lo sagrado del hogar, de la figura del padre y de la madre. Lejos de ser estructuras caducas, son reflejos del amor de Dios. San José y la Virgen nos muestran que el hogar puede ser un pequeño Nazaret donde Dios crece. Continuamos este camino con nuestro último segmento, donde vamos a meditar la virilidad de José, el mejor ejemplo, ese papel heroico que él tuvo en la historia de la salvación. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bienvenidos a este cuarto y último segmento. Soy Leo Janón en este su programa El hombre católico en el mundo de hoy, hablando sobre San José. Y ahora, en este segmento, vamos a hablar sobre el carácter cristiano, es decir, la virilidad de José que lo hizo triunfar en su prueba. Y bueno, este segmento final de este programa probablemente sea el más desafiante, la virilidad cristiana. ¿Cómo entendemos la virilidad hoy? En una sociedad que la confunde, la niega o simplemente la caricaturiza. Pues bien, tenemos en José al modelo perfecto. Él no alzó la voz, no empuñó la espada, no buscó reconocimiento y sin embargo fue un verdadero héroe. San José salvó a la Virgen María y al niño Jesús de la lapidación. Su valentía no fue producto de la ira ni del orgullo, sino del discernimiento profundo, la prudencia, la justicia, la obediencia a Dios y una fuerza interior forjada en la fe. En ese silencio enfrentó lo inimaginable. ¿Y saben qué? Triunfó, triunfó. Por eso hoy el hombre católico está llamado a esa misma virilidad, una que protege, que no abandona, que sostiene en el sufrimiento, que elige obedecer cuando todo grita lo contrario. Este último segmento es una llamada a ser hombres como José, fuertes, castos, silenciosos, santos. Empecemos por la palabra viril. ¿Qué significa la virilidad? Bueno, pues viril proviene de la palabra vir, latín, que significa varón, hombre. Entonces viril significa literalmente propio del varón, que corresponde a la condición masculina. En sentido positivo y espiritual, ser viril entonces es tener fortaleza interior, no violencia, sino firmeza de carácter. Ser protector, responsable, confiable, actuar con honestidad, con valentía, dominio de sí mismo. Tener una paternidad espiritual o natural fecunda, no solo biológica. Entonces, aplicado a San José, su virilidad no tiene que ver con fuerza bruta ni con dominio, sino con su silencio lleno de fe, su obediencia total a Dios sin necesidad de hablar mucho o de no hablar, su capacidad de proteger a María y a Jesús, de trabajar con fidelidad y de asumir su misión sin queja alguna. Por eso podemos decir que San José representa una virilidad redimida y muy santa, muy distinta a la que el mundo propone. Entonces entendamos el ejemplo principal, porque el dilema humano de San José empieza cuando él descubre que María está encinta y esto lo coloca en un conflicto radical. En la ley judía el repudio tenía que ser público, no existía tal repudio en secreto. Pero José, siendo justo, dice el Evangelio de Mateo, decide no exponerla. Aquí no hay cobardía, hay santidad, heroísmo.
Prefiere San José cargar con la culpa de abandonarlos antes que permitir que María sufra. Entonces, pensemos en estas tres opciones posibles para José. Primero, él podría haber mentido y asumir el hijo como suyo, para que no les pasara nada. Pero el problema era que perdería su virginidad y caería en pecado. Segundo, pues decir la verdad, que el hijo no era suyo. Pero el problema es que eso pondría a María y al niño en riesgo de muerte. Y tercero, huir en secreto durante la noche. Por eso el ángel se le aparece en sueños, porque el ángel se le anticipa, lo primerea, como dice el Papa Francisco. Y ahí el problema de huir en secreto es que él se convertiría en un errante, un Caín, un judío errante, cargando una cruz de incomprensión, pero por lo menos preservando su castidad, su amor y esa fidelidad fuerte a Dios. Ahora, este tercer camino, no menos doloroso, pero el más viable que él tenía en ese momento, es el que José empieza a recorrer en el silencio doloroso de su alma. Pero el silencio que él tiene gracias a su condición virginal, le salva. ¿Por qué? Porque el prudente espera en Dios, y por eso el cielo interviene. El sueño como revelación divina. Es decir, el ángel en ese contexto interviene en ese sueño. No temas tomar a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, al decirle que él debe, el ángel le dice que él debe poner el nombre al niño Jesús, el ángel le está otorgando la patria potestad legal. Lo hace padre verdadero según la ley. Y eso permite que José pueda entonces, desde ese entonces, proteger a María, al niño, con total autoridad legal. Una legal concedida por el cielo mismo. Y responder con verdad que ese niño es suyo. Porque lo es por designio divino. Pero más aún, responder con su silencio le permitía a él vivir en la verdad ante el cielo y la tierra. Entonces el silencio de José no es secreto, sino custodia el misterio. José no guarda un secreto, guarda un misterio, y eso marca su vida entera. Su silencio, con su silencio, el misterio sigue siendo un misterio fecundo. Y más aún, su silencio no es vacío. Es adoración, es contemplación, es obediencia, es respeto. Su silencio es lleno de gracia. Calla porque el misterio lo sobrepasa y lo abraza. Cuando el cielo habla, el hombre guarda silencio. Y José vivió para custodiar lo que Dios le confió, el Verbo hecho carne y la mujer inmaculada. Hoy, en un mundo de ruido y sobreexposición, figureo, José nos enseña a amar el silencio fecundo, porque su silencio protege, guarda, obedece, acompaña, acepta sin necesidad de entenderlo todo. Nos tenemos que hacer entonces esta pregunta. ¿Qué misterios me pide hoy Dios guardar en silencio y vivir en obediencia como José para hacernos fecundos y para que esos misterios también sean fecundos? Hemos llegado al final de este programa, querido hombre católico en el mundo de hoy, y vamos a hacer esta oración juntos. San José, varón prudente y justo, enséñanos a custodiar con fe lo que no entendemos, a callar cuando el cielo habla, a amar sin imponer, a obedecer sin ruido, a acoger en el corazón los misterios de Dios como tú acogiste al Hijo Eterno en tu casa y en tu vida. Amén. El mundo necesita hombres como José, hombres que no abandonan, que luchan en silencio, que defienden la vida, que obedecen a Dios aún sin entender. Hoy más que nunca necesitamos arrodillarnos ante José y pedirle su paternidad, su guía, su virilidad. Que este programa sea un grito desde el corazón. José, sé mi padre, enséñame a ser hombre.
Que así sea. Cerramos con nuestra oración acostumbrada de despedida. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este programa, esposa de San José, de toda la audiencia de Radio María, de sus voluntarios, de todos los proyectos e iniciativas. Y ahora con el patronazgo de San José, también eres Madre de aquellos confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.